Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de Geopolítica, hoy lunes 21 del mes de agosto. Está yendo el mes número 8 del año. Qué rápido va. Qué rápido pasa el tiempo en buena compañía, dicen por ahí. Entonces, hoy amenazados de cualquier cosa, por un tal Franklin que anda por ahí, una tormenta que se prevé, según los pronósticos de meteorología, es posible. Póngame a Franklin ahí por donde andará. Es posible que deje una importante cantidad de lluvias en el territorio nacional. Pero eso está pronosticado para a partir de esta noche, la mañana del martes. Hay quienes dicen, y uno se pone a pensar, pero ¿y será verdad? Tienen la previsión de que pueda dejar más lluvia que aquel 4 de noviembre del año pasado. Yo no creo. No es posible. Porque esta lluvia del 4 de noviembre del año pasado solo se compara con el diluvio universal que arrastró el arca de Noé. Por favor, no digan eso. Pues bien, vamos a esperar que nos trae ese fenómeno atmosférico. Anda por ahí, ¿por dónde está? La trayectoria de la tormenta tropical Franklin. El martes 22, el martes a las 2 de la tarde, según puedo ver desde aquí, estará en las proximidades de nuestro, no en las proximidades, no, estará en el centro. El miércoles a las 2 estaría avanzando y el jueves estaría saliendo. Entonces va a estar de la madrugada de hoy hasta el jueves. Uy. A cruzar los dedos. Vamos a ver qué nos trae esa previsión que permite que la gente tome y las autoridades tomen las precauciones correspondientes. Bueno, vamos al grano. Elecciones ayer en Ecuador y en Guatemala. Comenzamos por Guatemala, donde no hubo mayores sobresaltos. Tampoco en Ecuador, pero vamos a ver Guatemala. Ese país amaneció hoy con su presidente electo, que es el académico Bernardo Arévalo. Le ganó ampliamente a la eterna aspirante Sandra Torres. Ese Bernardo Arévalo, hijo de quien fuera presidente de Guatemala, Juan José Arévalo, en la década del 50, uno de los mandatarios considerados de izquierda en ese momento. Y Bernardo es un profesor, sociólogo, académico. Ganó las elecciones a pesar de una serie de trapisondas que le pusieron en el camino, incluyendo la amenaza del Ministerio Público de ilegalizar el partido a partir desde hoy o mañana, porque supuestamente el partido presentó unas afiliaciones, unos 1000 y pico de afiliados que fueron fraudulentos. Imagínense, 1000 y pico, y por eso quieren ilegalizar un partido. ¿Qué sería aquí si hubiesen esas previsiones de los órganos electorales, etcétera?
¿Cuántos partidos ilegales habría en la República Dominicana? Pero todo eso tiene que ver con la intención de frenar a una persona que que no estaba en la ecuación de los sectores de poder en Guatemala, no tenían, en la primera vuelta, aparecía con un 5% por allá, compitiendo con los últimos, y de repente pasó a la segunda vuelta, creo que con el 15%, porque la que ganó la primera vuelta es la ex primera dama Sandra Torres, que ha aspirado en varias ocasiones, apenas sacó un 17%, un 16%, Arévalo sacó un 14%, y el voto nulo y en blanco fueron los más votados en esa primera vuelta. El voto nulo 17%, el voto en blanco creo que un 5%, fue más de un 20% entre nulos y en blanco. Y un tropel de candidatos fueron consiguiendo entre 16, la señora Torres, 14, el que ganó ahora la segunda vuelta, y hasta 1%, eran 12 candidatos. Entonces el partido Semilla, que es el partido de Arévalo, desde que pasó a segunda vuelta, eso fue una campaña de esos sectores para ilegalizarlo. Trataron de impedir la segunda vuelta y todo un laborantismo antidemocrático que no pudieron impedir la participación y el triunfo de Arévalo en el día de ayer. Guatemala es uno de esos países cuyos partidos fueron destrozados, los partidos tradicionales fueron destrozados, y después van surgiendo partidos, en cada elección va surgiendo partidos que no prevalecen en el tiempo, son partidos por procesos, y ahí tenemos entonces la dificultad de que no se compacta un sistema de partidos, y tiene todo lo negativo que tiene un sistema democrático donde los partidos, que son el sustento de la democracia, no tienen esa fortaleza. Entonces surge ese partido Semilla, que creo que surgió en el 17, 18, pero que no tenía ninguna incidencia, hasta que ayer se alza con el poder, o al menos con el gobierno, porque una cosa es ganar el poder y otra cosa es ganar el gobierno. El poder es un concepto mucho más amplio, mucho más alcance que un simple llegar al gobierno. Dame pero búscame a Bernardo, ponme a Bernardo, pero era un video, no era una foto. Pero ya, ponlo ahí, pon la foto para que la gente lo vea, que es el próximo presidente de Guatemala. Yo digo, él habló después de la elección. Pon una foto ahí rápido, para conocer a don Bernardo. A don Bernardo Arévalo. Aquí estamos entonces en la Unión Europea. Déjalo ahí. La Unión Europea y la OEA, que no me gusta mucho mencionar la OEA cuando se trata de
de cuestiones decentes, porque la OEA es una indecencia. Pero en este caso está abogando porque se respete la institucionalidad, que este partido compitió, que si lo iban a ilegalizar debieron hacerlo antes del proceso de primera vuelta. ¿Por qué no lo ilegalizaron en la primera vuelta? Porque como ya dije, tenía 5%, 4% en el día de las elecciones y se produce ese vuelco hacia el partido Semilla y entonces les crea esa preocupación a esos sectores que no quieren, yo no entiendo, son sectores que se van alineando con los grupos, con los partidos que más les convienen, y eso no hay por qué criticarlo, porque deben, con lo que se sientan bien. Pero son acciones antidemocráticas. Son acciones antidemocráticas. Si esta gente participó, tiene un partido que no fue creado ayer, sino fue creado hace 5 o 6 años. Y ahora, para la segunda vuelta, es que vienen a alegar que hubo afiliaciones irregulares. Eso es, Dime a ver. Eso es dejar desnudo a quien plantea eso, porque eso no tiene ningún asidero ni legal, ni lógico, ni de ningún tipo. No. Pero oye, ¿dónde estamos hablando? ¿En qué país? Guatemala es uno de los países más corruptos que ha habido en América Latina. Uno de los países que viene de una de las dictaduras más terribles, Sí. y la gente ha convivido con la dictadura en términos Sí, ideológicos, en su yace lo más profundo. Todavía la dictadura en Guatemala es donde más ha durado, sociológicamente hablando. Sí. Bueno, el caso de Guatemala es un caso único en América Latina. Naciones Unidas creó una comisión que de hecho es un suprapoder frente a los órganos persecutores en Guatemala. La llamada Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICI, está por encima de la Suprema Corte, está por encima de la Fiscalía, de todo. Es un suprapoder. ¿Por qué se creó? Bueno, porque los órganos internos no funcionan. O eran parte de la corrupción. Sí. Tuvo que venir de fuera un gendarme, Es decir, un gendarme legal, a poner la cosa en orden, a perseguir a los corruptos. No ha superado el proceso y sus instituciones no han logrado la suficiente fuerza para despegarse del pasado, que aún tiene los lastres del pasado, y también una cultura antidemocrática, de poca fe en sus instituciones. Es una pena. La mayoría de los países que pasamos por dictadura, incluyendo República Dominicana, Venezuela, Argentina, han alcanzado estadios de mayor desarrollo en términos democráticos. Pero Guatemala y Honduras han sido los que han tenido mayores retrasos. Sí. De hecho, en una campaña en Guatemala, para que mueran 30 gente o 40, es como si nada pasara. No, eso no es nada. Eso es normal. Sí, pero en cualquier país del mundo mueren 2 gente y hay un problema. Que mira, hay que decir que en esta campaña no hubo tanta violencia. No. Fue una campaña tranquila. Bueno, pues ya los guatemaltecos tienen a su presidente. Pero ahí otra vez ponen desnudo la manipulación de las encuestas, que es lo que se ha puesto de relieve en las últimas elecciones en todos los sitios. Sí, pero las encuestas decían que Bernardo iba a ganar con 59% y sacó 58 y pico. ¿Cuál era? Que Arévalo, iba a ganar con 50 y pico, con casi 60 y ganó con 58. Algo así, anda por ahí. Sí. O sea, las encuestas ahí tuvieron pero en todos estos procesos se han ido de boca. Sí, digo, desde España hasta... Sí, una vaina increíble. Sí, se han ido... ¿Y ya tú hablaste de Ecuador? Ecuador? No, comencé con el menos conflictivo. Ah, sí. Sí, aunque es conflictivo el caso de Guatemala, pero ya es un hecho que no se
Sí, sí. No se revierte. Más suave. En Guatemala, en Ecuador, se celebró ayer la primera vuelta y se dio exactamente lo que decían las encuestas. En lo que refiere a Luisa González. Sí, en el primer lugar. Hablaba de entre un 33 a un 38 y sacó 33 y pico. Sí. Casi 34. El que pasó a segunda vuelta estaba entre tercero y cuarto. Lejos. Muy lejos del 24%. Y termina muy lejos del 24%, sacó el 24%. Sí. Estaba muy lejos de ahí, ni pensarlo. El que estaba previsiblemente competitivo para la segunda vuelta era el que quedó en cuarto lugar. En cuarto lugar. Así es. Sí. Y el que sustituyó al asesinado candidato Fernando Villavicencio, quedó... Que es ilegal. Sí, porque no puede ser posible. Ya había una candidatura puesta. No, podía sustituirlo, pero su candidatura es ilegal porque él no era del partido. Y la ley electoral en Ecuador establece claramente, si falta un candidato por cualquier naturaleza, debe ser sustituido por un miembro de su partido. Yeah. Claramente lo dice. Pero mire, lo que quedó claramente de manifiesto en Ecuador ayer es para mí muy preocupante. Porque los acontecimientos que terminaron con la vida de Villavicencio, que fue una conspiración criminal, deja claramente que no fue una casualidad. Fue una conspiración para tratar de subvertir, decir, de quitar, de tumbar el escenario que ya había montado y se logró. Sí, logró. Y se logró porque la realidad era que las tendencias fundamentales caminaban a que Revolución Ciudadana, el partido de Correa, iba a sacar 40 y pico. Iba a sobrepasar el 40%. Y desde que se dio el acontecimiento del asesinato de este candidato, comenzaron esas voces a unanimidad a intrigarle al correísmo esa muerte. Es lo que han dicho los defensores, que no necesariamente seguidores de Correa, sino analistas que son supuestamente independientes, pero que siempre fueron adversarios de Correa y de su gobierno. Ellos dicen, pero ven acá, pero ¿a quién le conviene? Si Correa es capaz de no solo penetrar la seguridad que tenía la persona, sino armar ese complot. Correa casi es un diablo a caballo. Oh, pero ven acá. Pues el correísmo tiene la capacidad de penetrar la seguridad que era puesta por el propio Villavicencio y por el gobierno. Claro. ¿Y cómo un partido de oposición perseguido, y un hombre fuera del país, va a tener la capacidad de armar ese... No, pero es evidente que ahí se violaron todos los protocolos y ese hombre fue llevado a un matadero. Fue claro. Fue llevado a un matadero porque no es verdad. Todo el protocolo indica y nosotros somos expertos en eso. Porque como tú montas a un candidato, a una persona, y lo llevaron y lo montaron ahí adelante, ¿no? Adelante en la guagua. Primero que se monte en seguridad. No, lo montaron atrás. Es atrás. No, adelante lo montaron. No, porque fue de 4 puertas el vehículo. Sí, pero fue adelante. Ahí que se monta en seguridad, primero, y él atrás. Pero además, sin el chofer todavía. Sí, no, pero venga acá. El chofer no estaba montado. Pero y del lado de la calle, que es el lado más peligroso, donde lo mataron, no había nadie. No, eso fue un matadero total. Claro, eso es criminal. Es decir, fue una conspiración de varios sectores de Ecuador. Y lograron bajar la Revolución Ciudadana. Para tumbar el ímpetu que llevaba el proceso de la campaña. Y un candidato que estaba en cuarto lugar, alrededor de un 8%, sacó el 16%. Sí, hubo un voto digamos, de victimización. Pero además como han dicho Luisa González, los dirigentes de la Revolución Ciudadana, Correa, ¿pero y qué beneficio tenía Correa con el correísmo? Ninguno. Sin ningún voto de esa persona iba a ir llevaba más de 20 puntos al más cercano.
Pero que ningún voto de Villavicencio iba a la foja de... Eso, el objetivo de, y eso yo especulo, ¿verdad? No era exactamente, era poner a una parte de los grupos de derecha de Ecuador, o FRECO, de los grupos de derecha de Ecuador, con capacidad de competir. ¿Y qué pasó? Pero bueno, con capacidad de competir, porque todos estaban muy lejos del que estaba en primer lugar, como Luisa González. Sí. No es posible que ninguno llegue cerca de 20, por debajo del 15, y esté cerquita del 40. El resultado era claro, ¿verdad? Era claro. No iba a haber ninguna posibilidad de que pudieran competir ninguno de los otros. Y había que mover el escenario, había que provocar una situación extremadamente grave, como la que pasó, para que el electorado se pudiera mover a otras dimensiones. Había que estremecer la campaña y la estremecieron. Sí, había que cambiar el curso que tenía, había que moverla, evidentemente. Oye, pero son unos criminales. ¿Tú sabes lo que es? Una barbaridad. Y ponerle señuelo, asesinar a una persona. Y ponerle señuelo a ese muchacho, digamos, a ese señor, al señor Fernando Villavicencio. Evidentemente que lo pusieron ahí como mampara para provocar la situación. ¿Qué criminales son? No, entonces, yo te decía, para mí es altamente preocupante. Altamente preocupante. Y mira quién es el que sale como candidato. Quizás ese era el que querían ellos que estuviesen en las posiciones más... Es probable. ¿Entiendes? Es probable. Y tengo información que a Villavicencio hubo varias intentos de que él no fuera a la candidatura y que apoyara exactamente a Álvaro, a Daniel Noboa. Si que hubiera una compactación de la derecha de Ecuador alrededor de un candidato, por lo menos de 2, no de 4 como efectivamente lo había. Una camioneta, Sí, claro, fue adelante que lo montaron y el tipo está ahí adelante esperándolo. El que le dio el tiro. Una barbaridad. No, ellos pasaron, ellos estaban cerca, lo vieron cuando lo montaron. Claro, y no se lo pusieron ahí, se lo pusieron. Fue huevita, como decimos nosotros. Sí, se la pusieron bajitica para que la bandee. El tipo está al frente ahí. Y ya hay informaciones precisas de cómo fue eso. Pero es preocupante el curso que pueda tener la segunda vuelta. No, y la investigación. Ah, bueno. Porque han llamado al FBI. El FBI no tiene vela en ese entierro. No, o sea, nada que ver. Sí, ellos van a investigar. Pero el FBI no va a dar la información. Imagínate. Se la va a entregar a los organismos de seguridad. A esos sicarios. A los que trataron y tú te imaginas la manipulación que puede. Pues si son capaces de asesinar a una persona para estremecer un proceso electoral, ¿qué nos hace con un informe? Esa es una situación que es preocupante, porque ahora entramos a una segunda vuelta, donde el candidato, digamos que quedó en segundo lugar, es Daniel Noboa. Oiga el nombre, Noboa, el apellido. Multimillonario, su papá fue candidato 5 veces. 5 veces, 3 veces derrotado por Correa. 3 veces derrotado por Correa y anteriormente había sido derrotado por Lucio. Un socialdemócrata también, el Rodrigo Borja. Sí. Lo derrotó Lucio. Lo derrotó. Sí. No, Manguá derrotó fue al jefe de la derecha, que es. ¿Cómo se llama? Al ex militar. Nebot. Sí. A Jaime Nebot, que es el jefe de la derecha ecuatoriana, lo derrotó. Entonces, eso trae un escenario extremadamente preocupante en Ecuador, porque los valores democráticos que habían alcanzado ese país están desbordados. Es decir, ahí se puede dar cualquier cosa. Sí, la preocupación de los sectores liberales, no digo solamente en Ecuador, sino fuera de Ecuador, en América Latina, es que el correísmo no la tiene fácil. No, pero para nada. No desde el punto de vista electoral, porque en la segunda vuelta se movilizó a votar. En la segunda vuelta, yo no estoy tan seguro que pueda ganar. La segunda vuelta es un periodo
especial, es una presidencia para 18 meses. Sí. Si no la ganan en 18 meses, el país se habrá dado cuenta. Se habrá dado cuenta, mira, le dieron la oportunidad porque en el caso del canalla que anda por ahí huyendo, que debe quemarse en el infierno cuando se muera, cuando Dios quiera que se muera. Pero tú dices Moreno. Moreno. Lo asocian a la Revolución Ciudadana, que era la Alianza País, porque fue electo por ese sector. Es un gobierno que no se puede asociar al correísmo. Evidentemente. Exactamente lo contrario. Pero bueno, quitando esa parte de... La gente ha ido estableciendo la diferencia entre el gobierno de Rafael Correa y los gobiernos que le han sucedido. ¿Cómo se llama? La distancia abismal que hay entre lo que tenían con Correa y lo que ha sucedido después. Un país de ser el segundo país más seguro de América después de Costa Rica. El segundo de América. Y uno de los más seguros del mundo. Ahora mismo es desastre. El primero. Y no solamente eso. El primero de América en inseguridad. Y el número 15 en el mundo. Pero y después de venir de un periodo totalmente de inestabilidad, y Correa estabilizó el país económicamente, socialmente, en seguridad, políticamente, y una democracia que logró estadio, soñado por décadas en ese país. ¿Tú sabes lo que es? 7 presidentes en 8 años. 7 presidentes. Un presidente por promedio de un año. Y este hombre viene y lo estabiliza hasta ahora, que vinieron estos canallas, comenzando con Lenin, a desestabilizar ese país. Entonces, si Alianza País, bueno, hasta el partido lo robaron, si la Revolución Ciudadana no lograse esta segunda vuelta para un periodo de 18 meses, será un abono más en el convencimiento de la gente de que debe volver a la Revolución Ciudadana. Yo creo que lo logrará. Hay que ir a la pausa, pero yo pienso que sí. Este tema es interesante porque esto es historia. Estamos viviendo un momento apremiante para un país de América Latina y que debe importar a todos los ciudadanos del mundo, de este continente, porque a los ciudadanos buenos, porque a los malos no les importa. Estamos frente a escenarios bastante complejos en América. Sí. La confrontación que se está dando en varios países es clara, ¿sí? Es la oligarquía total de los países frente a la posibilidad de progresismo en esos países. Así es. No hay vuelta si no hay punto medio. Los puntos medios han desaparecido. No hay punto medio. Vamos a la pausa y regresamos probablemente con este tema. TV, televisión para todos. La buena administración se siente, como la alegría que siente el padre Daniel, porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida, después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad, para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas sí están cambiando. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Estas manos
merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Envía tus denuncias por WhatsApp 809-815-1992. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Seguimos. Vamos a seguir en América porque en este caso de Ecuador apenas comienza. O sea, fue un capítulo ayer, el capítulo más cruento en todos los sentidos, incluyendo la violencia directa. Viene ahora. Sí. Mira, una guerra abierta. Dos aspectos importantes. Y es que en la contienda electoral celebrada en el día de ayer en Ecuador, hubo dos candidatos que no estaban es decir, uno que estaba en la boleta que no estaba, y otro que no estaba en la boleta y sí estaba. Me explico. En la boleta donde estaba Villavicencio, se quedó con el nombre de él, la gente votó por él, no estando, ya estando enterrado. Oye, ya estaba impresa. Sí, ya estaba impresa. Sin embargo, hubo otra boleta que decía, yo voto por Correa. No estaba en la boleta, pero sí estaba. Sí. Está diciendo, hubo un voto pedido claramente ayer en Ecuador que decía, yo voto por Correa, sí, con orgullo, una papeleta de baba. Y esa voto por Correa era por Luisa González, lo que demuestra que el liderazgo de Correa es el líder más importante que tiene evidentemente Ecuador, que fue capaz de poner a un presidente como fue Lenín Moreno, lo traiciona en el gobierno y él monta un nuevo partido como fue Revolución Ciudadana y es capaz de primero sacar en otras elecciones donde ganó Guillermo Lazo cerca del 40% y ahora en este proceso frente a todos 33%. Una posición bastante, en unas condiciones enormes, ni siquiera pudiendo estar en Ecuador. Perseguido. Sí. Lo que voy a decir, los que conocen bien la historia de Ecuador, recordarán de un gran líder que se llamó José María Velasco Ibarra. Velasco Alvarado fue en Perú, otro gran líder. Sí. Pero José María Velasco Ibarra fue el líder más importante de mitad del siglo XX hasta que murió. Era un individuo capaz, solo decía, deme un balcón. Él, con un balcón sin hacer campaña, nada más desde el balcón, él ganaba las elecciones. Y yo creo que después de Velasco Ibarra era con S. Y Velasco Alvarado Velasco Ibarra era con Z. Después de Velasco Ibarra, yo creo que el líder más importante que ha tenido Ecuador en los últimos, ahí está, es Rafael Correa. Claro, evidentemente. Indudablemente. Porque el país viene de momentos muy difíciles.
Y a mí me dio mucha pena. Porque mira, menor, está bien, lo hiciste bien. Sí, está todo, menor. Sí. Está en eso. Ese viejo que ustedes ven ahí, 5 veces ganó las elecciones. Y cuando no ganaba, él ponía. Entonces Correa, que no evidentemente no tiene las pretensiones de liderazgo de Velasco. Yo creo que está en una dimensión un poco parecida, porque lo que le han hecho a Correa es para que no existiera. No, para cualquiera, es para salir huyendo y no desaparecer. No, que no es borrado del mapa, Sí. ecuatoriano. Sin embargo, es una persona que desde lejos, sin poder regresar a su país por una persecución implacable y criminal, Infame. infame, le han hecho muchísimos juicios sin una sola prueba, Sí. porque él lo ha dicho. A Correa no le interesa el dinero. Le han buscado todo y no le han encontrado un peso. Vive en Bruselas, en el mismo sitio donde vivía antes de ser presidente. Un apartamento de 2 habitaciones, en un lugar que no es céntrico, que no es Naco de aquí, por ejemplo. Y no han podido encontrarle nada. Vive de su salario como profesor, porque es doctor en economía. Sí. PhD, no es un ñame. Formado en Estados Unidos. Formado en Estados Unidos y en España. Sí. Es profesor de una universidad en Bélgica. Y catedrático de otras universidades Catedrático, itinerantes. exactamente. Sí. Y no tiene dinero. A pesar de que han dicho que se robó muchísimo, no tiene un peso. Y mira que ha pagado las culpas quien fuera vicepresidente Del canalla. de Lenín Moreno, Jorge Glass, que fue condenado y ya ha purgado cárcel. 5 años. Una barbaridad. Sin prueba también. Sí. Pero la vida es así. Lo que ha pasado, sí, la vuelta que ha dado la institucionalidad en Ecuador ha sido... Ahí está Moreno. Porque la gente no aprende. Ahí está Moreno vive en Paraguay. No se fugó para Paraguay. Lo digo huyendo. Sí. No se fue él huyó, como Sí. decimos en el campo. Huyó de manera... Huyó. Sí, y ese sí debe pagar. Y a ese sí le demostraron un ladrón. Pero de hecho... Él y la familia. De hecho, de buena fuente, su actitud frente a Correa fue parte de su descubrimiento, de las cosas que había hecho. Sí. Y se le chantajeó para que involucrara a Correa y le echara vaina, para mitigarle un poco El caso de Glass. No, de Lenín Moreno. No, y Glass ha explicado que Lenín Moreno lo convocó a su despacho y le planteó algunas cosas y le dijo, presidente, No, señor. eso no lo hago yo. Claro. Eso es corrupción y yo no soy corrupto. Bueno, te vas a joder, no importa. Y se jodió, ¿verdad? Lo jodió. Sí. Es una pena. Pero como dijo Jorge Glass el otro día en una entrevista que vi, yo he pagado y mi familia ha pagado un precio muy alto. Pero yo estoy en mi país. ¿Y dónde está Moreno? Huyendo. Huyendo. Sí. El otro caso es el de Argentina. Sí. Coño, ese sí está complejo. Este hombre ahí ha irrumpido una... Yo te decía por teléfono el otro día, yo creo que lo he dicho aquí públicamente. Yo no creo en elecciones. Yo participo en esa vaina por el show, porque yo no creo en elecciones. De ahí sale cualquier cosa. Sí, los pueblos están boca arriba, patas arriba, como diría Galeano.
Sin embargo, ese es el método que se ha decidido para lamentablemente, sí, lamentablemente es así. Ese es el método y ya no podemos agarrar y cuando no nos guste echarlo para atrás. No. Hay que seguir porque no vamos a hacer como pasó exactamente ahora en Ecuador. Si mi contrincante está en una escala ascendente, yo hago lo que sea para voltear el escenario. Sí. En Argentina, país vecino de Ecuador y del centro de Sudamérica, vamos a decir que este siglo empezó... Del centro no, está en la punta. No, el centro de Sudamérica, cuando me refiero, es porque Sudamérica se convirtió en el espacio geográfico más importante del principio del siglo. Sí, un despegue vertiginoso de las sociedades suramericanas. Y digamos, no solamente es el pulmón del mundo, sino que ha sido el espacio más pujante en todo el globo terráqueo de mayor desarrollo. Sí. Por lo tanto, será siempre centro de debate. Si lo que pasa en Sudamérica es importante para el mundo. Muy importante. Sí, tiene. Y Argentina es uno de los países de mayor despegue en ese escenario. Entonces, en América, y lo pasó en Estados Unidos, pasó en Brasil, y ahora amenaza con pasar en Argentina. Un candidato que no era un común político, digamos, con ideas totalmente extrañas comparado con la política normal de los países, ha sido el ganador de las primarias internas para ser candidato en las elecciones formales de Argentina, y se llama Javier Milei. El próximo mes. Sí. Entonces, va frente al peronismo, que los argentinos contrarios al peronismo le llaman el kirchnerismo, para estigmatizarlo con Cristina y con el expresidente Néstor Kirchner. Es decir, saben que la marca Perón, el peronismo, es bastante fuerte y no quieren ubicar al sector en contra de Milei como el peronismo, sino reducirlo al kirchnerismo. Ellos quieren. Sí. Hace una narrativa que han ido construyendo poco a poco, sí. Y la gente común no se da cuenta. Sí, la gente común. Mira lo que pasa con la gente común, que es por lo que yo no creo en elecciones. Sí. La gente común no recuerda que Néstor Kirchner, el esposo de Cristina, encontró un país destrozado. Destrozado a tal punto. Cogiendo la basura. A tal punto que tuvo 5 presidentes. En Ecuador hubo 5 presidentes, 7 presidentes en 8 años. En Argentina hubo 5 presidentes. ¿Saben en qué tiempo? No adivinan. En 4 meses. Sí. 5 presidentes en 4 meses. Un desastre total y absoluto. Sí. Llega Néstor Kirchner y estabiliza ese país. Totalmente. El despelote de Argentina comenzó con el llamado corralito, que fue una disposición que los bancos establecieron con el concurso del Banco Central de que no se podía sacar determinada cantidad de dinero, pero algo mínimo. Corral. Corral. Sí. El dinero estaba acorralado. Le pusieron el corralito. En la gestión de una persona buena, pero que era un inservible. Ajá. Se puede hacer ambas cosas. Bueno como persona. Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa, bueno como persona, pero políticamente era un inservible. Se le crea una dificultad. No tiene forma de cómo salir de ella. Tiene que renunciar. Y a partir de él salieron 4 presidentes más. Tuvieron que renunciar todos. Hubo presidente de 3 días. Sí. Mira, hasta de horas hubo presidente. Camaño. Sí. Camaño, de los Camaños de aquí también. Yo le pregunté a los Camaños de aquí y me dijeron, sí, somos los mismos. 3 horas duró. Sí, de horas. 3 horas duró. Pusieron y otra vez asamblea para quitarlo. Sí. Entonces, un aspecto muy importante de lo que tú estás diciendo en el gobierno de Fernando de la Rúa en Argentina
es un denominador común. Sí. La política económica de Argentina, que fue la aplicación a su máxima expresión del neoliberalismo, es decir, de liberal de responsabilidades al Estado para darle al mercado la hegemonía en la economía y en todo el país. Que decide el mercado. Que decide el mercado, fue dirigida por un economista que es el líder, ¿sí? La representación viva. Fue el teórico de Menem. Sí. Domingo Cavallo. Domingo Cavallo. Y lo pusieron por el mundo a dar conferencias incluso. Vino aquí. Sí, sí. De cómo se aplica la economía. Eso terminó en la ruina. Sí. Domingo Cavallo es el líder de Milei. El líder de Milei. Sí. Es decir, el que aspira a ser presidente de... El que vendió todas las empresas argentinas. Desastre. Aerolíneas Argentinas, que era una aerolínea, un modelo de línea aérea. La vendieron. Vendieron todo. Ese es el modelo de este desorejado. Sí, él plantea que el Estado tiene... no hay que estar subsidiando cosas. Que hay que reducir el Estado. Sí. Pero tú te imaginas en esta época, cuando eso está fuera... Ya eso se demostró que no da resultados, porque los empresarios tienen derecho a ser empresarios, pero el Estado no puede dejar su rol nunca a los empresarios. Pero por favor, eso no lo hacen. El centro del capitalismo, que es Estados Unidos, no permite que los empresarios hagan lo que les dé la gana. No lo permite. Lo propio digo calladamente para la República Dominicana. Los argentinos saben bien, y es posible que piensen también de manera colectiva, y vuelvan al lugar en que la moneda argentina no valía nada. Bueno, yo fui víctima del desastre de la moneda argentina. Ajá. Sí. ¿Y por qué? ¿Tú vivías en Argentina? No, yo estuve en Argentina y voy y compro unos australes en ese momento. Y me quedaron 700,000 y pico de australes. Yo tuve que traérmelo para acá. No compraba nada con ellos. No pude, yo iba a cambiar en Venezuela, que en ese momento se canjeaba mucha moneda. Y cuando llegué estaba la ventanilla cerrada. Yo tuve que traerme 722,000 australes. A un amigo se lo digo, mira, llévate eso. Yo para allá. Llévate eso y dame lo que tú quieras. Wow. Yo cambié $1,500 y me dieron como 2 millones de australes. Un saco cuarto. Un saco cuarto. Es decir, y los argentinos saben. Los europeos de América, como se le llama a los argentinos y los chilenos, se vieron buscando en la basura. La recesión fue tan grande, el desastre económico en Argentina, que argentinos llegaron a buscar en la basura. Y eso... Hasta que llegaron los Kirchner. Claro, llegó Kirchner, hizo una moratoria en la deuda, pero lo que han hecho pocos presidentes en América Latina. Pagó al Fondo Monetario y dijo, váyanse. Pero nosotros no podemos pagar cuando no tenemos que comer. Le pagó al Fondo Monetario. Sí, pero, váyanse. Sí, pero fue una pausa que hizo. Sí. Yo voy a pagar, pero cuando haya comida en Argentina, sí. Primero yo tengo que estabilizar mi país. Política, ¿verdad? No fuera del pago. Tiempo sin pagar. Después, se recuperó Argentina, vamos a pagar todo. ¿Cuánto le debemos? 11.500, téngalo. Bueno, adiós. Cero restricciones para nosotros. Sí. Y sacó de la olla ese país. Y viene Macri. Esta amenaza, volvió a meter el país. 56.900 millones de dólares. 56.900 millones de dólares, un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y es tan perverso. Que está pagando consecuencias de la Argentina de ese. Pero claro. Si el resultado de esto es el desastre que tenemos. Y es tan perverso que viene a criticar ahora que están negociando con el fondo. Che, ¿y cómo están negociando? Usted es un hijo de puta, hombre. No, un bandido. Realmente, y Milei anunció que Macri sería parte importante de su gobierno. Su gran embajador. Después que dijo que era parte de la casta perversa de Argentina, sí. Los países, uno tiene que remachar siempre los países, hasta donde sea posible. No se lleven de esos aventureros. Sí, sí. Que termina el país pagando una factura muy alta.
muy alta. Y aquí en el país, también tenemos que hablar de aquí, ¿verdad? Ah, sí. Creo que hay una rueda de prensa ahorita. Miguel Vargas convocó una rueda de prensa. Me mandaron ahí Ajá. Parece que van a anunciar un sí. principio de acuerdo. Se ha activado el acuerdo que estaba de manera soterrada entre la ONU. Es decir, se va a anunciar lo que se llama la conformación del bloque de oposición. Ya. Y Miguel Vargas Maldonado es el vocero oficial del bloque de oposición. Qué bueno. Es decir, del bloque de oposición que va a tratar de unificar o de unir para las elecciones al PLD, la Fuerza del Pueblo, otros partidos y al PRD. Muy bien. Miguel Vargas había dicho que él no era vocero de nadie en principio, pero era una forma de No, él dijo que no era mediador. mediador, y lo era. No, él no era mediador. Él usó bien el término. Yo no soy mediador. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Es decir, después de que Luis Abinader anunciara la semana pasada que iría por la repostulación, Que iría, no, que va. pero lo anunció, entonces ha movido un avispero en el país. Si nos dimos cuenta de lo que ha pasado en las redes sociales, ha sido terrible, con todas las informaciones a favor y en contra, y sacando cuestiones trapo viejo y trapo... Como es natural que eso ocurra. Trapo puerco. Entonces ahora formalmente la oposición va a anunciar que está nucleada en un bloque y que va públicamente en busca de unificar para las elecciones municipales, congresuales y quizás también para la presidencial. Eso está bien. La política es una dinámica que no para eso. Y lo lógico es que los partidos de oposición traten de nuclear la mayor fuerza posible. Lo mismo que el gobierno. Eso conviene a la democracia. Sí, eso es consustancial a un proceso electoral. Se crean dos bloques, en este caso se pueden crear dos bloques para las municipales y después, eventualmente, para las congresionales. Me dijeron que había terminamos. Podemos hablar de eso mañana, porque una de las dificultades que había es que el PLD estaba pidiendo que lo apoyaran en la capital, en Santiago, en San Cristóbal, San Francisco de Macorís, en La Vega, Santo Domingo Este, y unas cuantas sindicaturas importantes a nivel nacional. El 65% de la población dominicana está concentrada ahí. Sí. Y estaba ofertando entonces apoyar a la Fuerza del Pueblo en algunas demarcaciones, obviamente también, incluyendo la senaduría de Omar Fernández para la capital. Yo dije, si Leonel, conociendo a Danilo, cae en ese gancho, allá él. ¿Cómo va a ser? Le votan en contra a Omar. Pero tú le vas a echar una vaina a la posible alianza. No, yo no tengo varianza en tierra, ni tengo ninguna incidencia. Una opinión mía no incide en nada. Yo lo que estoy recordando cosas. Que el danilismo es lo más efectivo bajando línea. Por debajo. Bajando línea. Ya Domingo ha sido víctima 2 veces de esa situación. Exactamente. Nah. Hasta mañana. ¿Verdad?